Hola amigos y hermanos en este día, ¿verdad? En esta mañana, esta tarde. Es un gusto podernos saludar, podernos sentir que dentro de lo que ha pasado en nuestro entorno, a nuestro alrededor, aún permanecemos aquí, gracias a Dios. Lamentamos, ¿verdad?, en estos tiempos la ausencia de algunas personas, familiares, amigos, de los que han tenido alguna pérdida, ¿verdad?, dentro de la familia, en muchos lugares. Y bueno, de alguna forma oramos por ellos para que Dios consuele sus vidas, sus corazones. Y también por los que han enfermado, ¿verdad?, que de alguna forma, ¿verdad?, pues también están sufriendo. Por ellos hemos orado por los médicos, por de alguna forma las enfermeras, por los que están al cuidado de todos los enfermos. Hemos orado por muchos, digamos, situaciones que a veces no nos damos cuenta, pero que son necesarios, ¿verdad?, para sostenernos en esta sociedad y en este mundo de caos que estamos viviendo. Aún por nuestras autoridades, ¿verdad?, en todos los ámbitos sanitarios, pero también de gobierno, para que tomen decisiones correctas, sabias, ¿verdad?, y que puedan de alguna forma ser de bendición para la población en general. Por las autoridades también de policía, ¿verdad?, que pues andan recorriendo las ciudades, poniendo orden, vigilancia, seguridad, y por ellos oramos. No estamos distinguiendo de nada bueno, nada malo, simplemente por todos en general, para que Dios los guarde, los bendiga. Así es que de alguna forma esta es una exhortación, ¿verdad?, que hemos tenido permanentemente de orar por nuestras autoridades, para que puedan, dice la palabra de Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Así es que de alguna forma, ¿verdad?, no es algo inapropiado, al contrario, necesario y urgente. En este día, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver un tema muy importante y trascendental en la vida de la humanidad. Ya no de nuestra iglesia, ya no de nuestra población, ya no nada más, digamos, de nuestro México, sino de la humanidad. Y cuando se trata de la humanidad, ¿verdad?, creemos, ¿verdad?, que pues entonces sí es algo serio, porque de alguna forma, ¿verdad?, cuando es algo local, como que decíamos, pues yo no vivo ahí, decíamos, ¿verdad?, yo no tengo esa edad, o yo no pertenezco a esto, yo tengo ese problema, o sea, pero cuando es de la humanidad, entonces todos estamos involucrados. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy se llama, ¿verdad?, las consecuencias de la ausencia de Dios en la vida del hombre. Fíjense nada más, estamos hablando de algo, ¿verdad? A mí no me gustan mucho los títulos muy largos, ¿verdad? De alguna forma de cualquier sermón, de cualquier otra reflexión. ¿Por qué? Porque confunde y hay que explicarlo. Pero a veces, digamos, tenemos que extenderlo para poder abarcar lo máximo que se pueda en este sentido. Consecuencias. Usted sabe lo que es una consecuencia, ¿verdad? Es algo que viene a raíz de algo. Un resultado. Dice de la ausencia. Cuando hablamos de ausencia es cuando quitamos, cuando no existe o cuando simplemente no lo tomamos en cuenta. Consecuencias de la ausencia. ¿De quién? De Dios. Ah, caray. Podemos quitar muchas cosas que ahorita vamos a ver, pero ¿de Dios? Y entonces, ¿de Dios a dónde está? Lo hemos quitado de Dios, de la vida del hombre. Fíjense nada más en este sentido lo grave de esto. Así es que es algo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad este día de reafirmar, de confirmar o de tomar alguna decisión en este sentido. Vivimos en una época en la que parece que llevando a veces la contraria a lo establecido, a lo correcto, a lo conveniente, nos hace sentir o más importantes o nos da un reconocimiento alguno de ser, digamos, a veces extremadamente contrarios a lo que se marca, ¿verdad?, como que somos audaces, como que somos hombres de fe, como que de alguna forma nosotros como cristianos, ¿verdad?, nada nos detiene. A veces actuamos indebidamente así, ¿verdad?, o cosas por el estilo. En este tiempo de pandemia, de alguna forma, ¿verdad?, ha resultado a veces mucha disciplina al respecto por parte de algunos grupos religiosos. Y lo decimos con respeto, pero también con cierta tristeza, ¿verdad? Porque quien debería estar más alineado en las cosas, digamos, de la palabra de Dios, por supuesto, y a donde la palabra de Dios nos conduce, a veces hacemos lo contrario.
Y este sentido, ¿verdad? Digamos que durante todos esos meses que los templos han sido cerrados, ¿verdad? No nada más eso, ¿verdad? Todo, pero me refiero en especial, ¿verdad? Algunos han desafiado y dicen, nosotros no cerramos, somos hombres de fe, no tenemos miedo. Y qué triste es esto, ¿no? Porque no están, digamos, dando a entender su propio persona, sino están afectando o pueden afectar a mucho de la población que no tiene nada que ver con ellos. Vemos, ¿verdad?, que en lo que respecta a nosotros, siempre, gracias a Dios, hemos estado coordinados de alguna forma, ¿verdad?, con las recomendaciones que nos hace a través de la Convención Nacional Bautista de México. Tenemos todo esto, ¿verdad?, todo lo que conlleva cómo manejar esta pandemia, cómo conducirnos, qué hacer. Estamos relacionados, ¿verdad?, directamente con en este caso, ¿verdad?, con la Dirección, digamos, de Asuntos Religiosos de México, y nos dictan, digamos, lo que hay que hacer. Vemos ahí, ¿verdad?, todas las disposiciones que ahora que vamos a volver a reabrir los templos, qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a las medidas de seguridad, de higiene y todo lo que conlleva, ¿verdad? Tenemos, digamos, las gráficas de lo que es el semáforo rojo, amarillo, verde, qué hacer, qué no hacer, cómo conducirnos, de tal manera que estamos en este sentido, ¿verdad?, atentos y coordinados en ese sentido. Aquí, digamos, localmente, estamos también en contacto directo con la Dirección de Asuntos Religiosos de nuestro ayuntamiento. Y gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos una buena coordinación, de tal manera que siguiendo las directrices, digamos, esperamos ahora ya la recomendación para valorar la fecha de volver a los cultos presenciales. Esto es lo que marca la palabra de Dios y nosotros estamos acatando lo que dice la palabra de Dios, cómo conducirnos en una situación como esta, ¿verdad?, que no es un asunto político o aún ni religioso, es un asunto de salud y tenemos que ver esto. Ahora que empezó la pandemia del COVID-19, realmente fue un evento completamente desconocido para la población mundial. Déjenme decirles, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que los científicos conocían de estos tipos de pandemia, empezaron a, digamos, en este caso, a través de los gobiernos de los diferentes países, a dar medidas precautorias, de alguna forma medidas preventivas. Sin embargo, una parte de la población, decía yo hace un momento, ¿verdad?, se negó, ya como población general, se negó a acatar las directrices implementarias, ¿verdad?, desafiando las medidas de seguridad. ¿Cuál fue su argumento? Pues fue de que ese mal no existía, de que solo era un invento de los científicos y los gobiernos, ¿verdad?, que querían manipular en ese sentido. ¿Cuál fue el resultado de alguna forma? Pues una gran cantidad de contagios con los resultados esperados. Infinidad de enfermos, hospitales colapsados, ¿verdad?, porque ya no había camas, por supuesto muertos, retraso, lo que dijeron que iba a ser en 2 meses se alargó, retraso a la normalidad por culpa de los que desafiaron y de los que no creyeron que esto era normal, y por lo consiguiente deterioro en la economía. Los comercios, las empresas cerraron y no había productividad, y eso vino en deterioro al final de cuentas de nosotros mismos. Solo por decir esto no existe. Fíjense nada más, con estas palabras, con estas 3 palabras, esto no existe, echaron a perder todo lo que podía ser más factible. Muchas ausencias. Cuando hablamos de ausencias, ¿verdad?, cuando dice no existe, muchas ausencias de algo o de alguien traen consecuencias. Y son, de alguna forma, vemos ahí, ¿verdad?, cuando falta, digamos, un policía, la policía no está, hay caos, hay desorden. Cuando no hay autoridad de alguien, ¿verdad?, que ponga orden, pues simplemente ¿cómo se vuelve esto? Y dice, pues si hubiera estado la policía, pues sí, la ausencia de un policía es importante. Vemos ahí, ¿verdad?, que cuando vamos manejando y de repente en una noche oscura, lluviosa, el auto cae y dice, bueno, es que aquí había un hoyo, pero no hay ningún aviso. O cuando vemos en un lugar que damos vuelta y así hay topes. Dice, no, hay ausencia de un aviso de que hay topes ahí.
o cuando hay un cable suelto o un árbol caído. La ausencia de un aviso, qué problemático es. Cuando hablamos de ausencias, la ausencia en un hogar del padre, cuando el padre falta, ¿qué pasa? Cuando los hijos están en edad de ser guiados, conducidos, la ausencia de un padre es esencial. La ausencia de una madre en un hogar, de igual manera. Cuando la madre no está, los hijos, la familia, es un deterioro. Y si vemos en el ámbito general, la ausencia de un médico, ¿qué le parece? ¿Verdad que es de vida o muerte? Cuando de repente alguien se desmaya, cuando alguien cae, atropella, dice, ¿hay algún médico entre nosotros? Cuando no hay un médico, las cosas se dificultan. Y cuando vemos ahí, digamos, el médico ya recetó algo, ¿verdad? Y de repente dice, bueno, pues hay que inyectarle esto, y la ausencia de un medicamento, que no lo localizamos ni lo podemos de alguna forma tener a la mano, eso también es vital. O simplemente de una ambulancia. Cuando de repente, digamos, está el médico, se dice, urge llevarlo al hospital, y la ambulancia no llega, y cuando llegó, la cosa es difícil. Fíjense cómo la ausencia de algo es esencial. Si vamos al mar, si vamos, digamos, y de repente alguien se está ahogando, alguien que lo salve, alguien que así, la ausencia de un salvavidas puede ser fatal. Entonces vemos, ¿verdad?, que cualquier ausencia esencial es de lamentar, porque la causa, digamos, de esto, ¿verdad?, la ausencia de esto causa molestias, causa pérdidas y, por supuesto, hasta la vida. Sin embargo, hay una ausencia que no solo nos trae consecuencias aquí en la vida, sino por la eternidad. Es la ausencia de Dios. Y es algo que en este día queremos, digamos, manejar, y que Dios, y a través de su Espíritu Santo, nos pueda convencer qué tan ausente está Dios de nosotros. Vamos a través del Salmo 53. Ustedes en sus casas lo pueden consultar. Salmo 53. Vamos a ver qué sucede con la mayor de las malas decisiones que a veces tomamos en la vida. Número 1, queremos ver esto. El hombre sin Dios rechaza su existencia. Dice el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Fíjese de alguna forma esta premisa, ¿verdad?, que dice este Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tenemos aquí la más descarada y blasfema declaración del ser humano. No hay Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, que la palabra de Dios va unida a la acción. Por eso cuando Dios habla, digamos, hay una obra que se materializa de la palabra de Dios. Cuando Dios sea la luz, y se hace. Y cuando dijo Dios, sean las aguas, se hace. La palabra de Dios se materializa porque tiene poder. Pero aquí lo que encontramos, ¿verdad?, que el hombre no tiene esa capacidad. Y qué bueno. Vemos ahí, ¿verdad?, que la palabra de él no tiene efecto, debido, digamos, a que él es un ser que no tiene el poder, es un ser que está en pecado. Así que de tal manera, digamos, por esta razón, la palabra del hombre queda sin efecto, no tiene poder. O sea, si él dice que no existe Dios, bueno, es lo que él dice, pero no porque él lo diga se hace. Cosa contraria también. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, bueno, estamos reconociendo, no lo estamos haciendo poderoso. Cuando decimos que Dios es santo, no lo estamos haciendo santo, solamente estamos reconociendo que Él es santo. O sea, nuestra palabra no tiene el poder de materializar lo que decimos. Simplemente tiene la capacidad de agradecer y de reconocer. Y cuando el hombre dice, no hay Dios, es lo que él dice. Además, la Biblia dice, ¿verdad?, que él tipifica a esta clase de hombres como necios. Vemos aquí, ¿verdad?, que en ese sentido, como no tiene poder, porque si tuviera poder, Dios dejaría de existir. Pero no. En realidad, el efecto de dicha declaración tiene implicaciones desastrosas, pero no para Dios,
sino para el hombre mismo. Cuando el hombre dice no hay Dios, el problema no es para Dios, el problema es para el hombre mismo. A través de la historia, de alguna forma, ¿verdad? Los historiadores han hecho un análisis muy exhaustivo para a veces, digamos, contrarrestar, digamos, el ateísmo. La palabra ateo, ¿verdad?, es sin Dios. Y muchas personas se han preocupado por argumentar cómo demostrarle a estos ateos. Y bueno, cuando estudiamos esta parte, ¿verdad?, encontramos 4 cosas, o varias, pero quiero mencionar algunas, ¿verdad?, argumentos de cómo podemos demostrarle a una gente que dice no hay Dios. Y les voy a decir, digamos, en ese sentido, ¿verdad?, que estas personas en su corazón está albergando algo, pero también en su corazón lo está negando. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, número 1, el argumento antropológico. Tiene que ver con el hecho de que el hombre tiene la capacidad de emprender las diferencias entre el bien y el mal. Ustedes pueden ver en cualquier cultura, en cualquier, de alguna forma, digamos, país, ¿verdad? Estos descubrimientos antropológicos encontramos, ¿verdad?, que el hombre es consciente, tiene conciencia del bien y el mal. Ahí encontramos pirámides dirigidas a deidades, ¿verdad?, que de alguna forma, digamos, altares que están erigidos ahí. ¿Por qué hace eso el ser humano? Porque tiene, digamos, la necesidad de algo superior. Esto de alguna forma nos hace reflexionar que el hombre no solo es un ser biológico, sino de alguna forma es un ser pensante, con una alma racional, que solo puede venir de la mano de un creador inteligente. Encontramos el argumento cosmológico. Afirma que la existencia del universo prueba la existencia de Dios. Que de alguna forma, ¿verdad?, digamos, el universo necesita una causa para explicar su existencia. Cuando vemos, ¿verdad?, que se acerca a la Tierra un meteorito, ¿verdad?, ¿sí?, y de tantas toneladas y que destruía, ¿sí?, y después pasó cerquita, no le hizo nada. ¿Quién cree que maneja todo esto? ¿Es fortuito? ¿Es suerte? No. Tiene que ver con el hecho de que la creación de alguna forma refleja la existencia de una mente creadora, ordenada e infinita. No podría suceder algo al azar. No se puede concebir en un mundo, ¿verdad?, bello y ordenado, de alguna forma, ¿verdad?, en ese sentido. La existencia del universo significa que debe haber un Dios creador. Ahí también encontramos el argumento teológico. La existencia del diseño en el universo significa que debe haber un Dios diseñador, algo que se diseña y que de alguna forma, digamos, hay un ejemplo, ¿verdad?, cuando entendemos decir, bueno, está un hombre en un cuarto y de repente no hay nadie y de repente entra al cuarto oscuro, prende la luz y encuentra ahí un plato con comida. Y bueno, dice, punto número 1 tiene que entenderse. ¿Quién puso ese plato ahí? Tiene que haber sido alguien. No puede aparecer un plato ahí. En segundo, digamos, ¿quién preparó esa comida? Porque no pudo haberse preparado así nada más y ponerse ahí. Esas son de las cosas inexplicables. Cuando alguien niega la existencia de Dios, tiene que primero negar o argumentar o explicar cómo puede suceder eso. No lo podríamos explicar, tiene que haber algo. Tiene que haber alguien que preparó esa comida, tiene que haber alguien que entró y puso ese plato ahí con comida. No puede aparecer de la nada. Entonces, ¿cómo podemos explicar, digamos, un universo con todas las características sin nada, sin nadie que lo haya hecho? Porque dice el ateo o el necio, no hay Dios. Y si no es Dios, entonces ¿quién lo hizo? Es algo que debemos entender, ¿verdad?, que de alguna forma es cosas sin explicar. La existencia, el argumento moral, ¿verdad?, habla de la existencia de la moralidad. Significa que debe haber un Dios que gobierna, que pone orden y marca la diferencia entre lo bueno y lo malo. No puede haber, de alguna forma, la Biblia está llena de cosas que nos dicen, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos, lo que hablaba yo hace rato. Si no, no habría, digamos, si hicieran cosas malas,
Si de alguna forma, como cuando alguien dice, es que yo hice esto porque Dios me lo dijo, no. Uno de los asuntos muy claros es que jamás Dios nos va a mandar a hacer algo que dañe su reputación y a nuestro ser humano, a nuestro prójimo. Así es que cuando alguien dice, ¿verdad? Yo lo dañé o lo hacía porque Dios recibió una voz de Dios, no. Dios jamás va a hacer eso. Ahí encontramos, digamos, este argumento moral donde Dios es un Dios de orden y que está en contra de lo que es negativo. Vemos ahí, ¿verdad?, que en los datos que encontramos, ahí encontramos uno de que el expresidente de la Academia de Ciencias de ahí de Nueva York, el doctor Cressy Morrison, hizo la siguiente revelación, y escuche bien para entender estas cosas inexplicables. Cuando decimos no hay Dios, entonces ¿cómo podemos ponernos a la mente de Dios o a cuestionar todo esto? Dice este científico que la Tierra gira en su alrededor, digamos, cerca de 3.218 kilómetros por hora. O sea, de alguna forma, ¿verdad? Gira en su eje. Vemos que si ella girara solo a 160 kilómetros por hora, entonces nuestros días y noches serían 10 veces más extensos. O sea, si fuera más lento. Las noches serían de 10 horas, perdón, de 10 veces más. Si tiene 12 horas, por decirlo así, la noche, y 12 horas el día, pues imagínense 10, serían 100 horas la noche. Bueno, para algunos creo que les beneficiaría, pero por dormir, ¿verdad? Pero no es el caso. Aquí vemos, ¿verdad?, que eso significa que el sol, ¿qué pasaría con esto? En el día, el sol quemaría la vegetación por 100 horas estar alumbrando. Y de alguna forma, digamos, las noches moriríamos de frío si tuviéramos 100 horas sin el sol. Pero Dios es sabio y Él puso, digamos, 12 y 12, por decirlo así. El sol pasa calentando, la noche pasa enfriando. Y eso es de Dios. Si la luna, dice, se alejara de la tierra a, digamos, 16,000 kilómetros, las olas del mar serían tan altas, ¿verdad?, que inundaría a, digamos, la tierra, en este caso, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros disfrutamos, en este caso, un baño en el mar, es gracias a que la luna, con su gravedad, garantiza que el mar no se salga de su límite. Termina diciendo que si la tierra fuera 3 metros más alta de su corteza, no habría oxígeno para vivir. Entonces, ¿cómo podemos entender que no hay Dios? Podemos concluir, ¿verdad?, que el universo es producto de la casualidad. ¿Creen ustedes que puede ser esto posible? Bueno, hay quien lo asegura, pero a la luz de una mente consciente y revelada por Dios, no podemos concebir esto. Fíjese por último, ¿verdad?, que hay una teoría muy popular que afirma que el universo, lleno de millones de estrellas, es el producto de una explosión de un planeta gigante que se accidentó hace miles de millones de años. Y vemos ahí que para el cosmos fuera como lo conocemos y de acuerdo a la ley de probabilidades, dice que si hubo confusión y hubo movimiento, se ocuparían 1 billón de explosiones. O sea, quiere decir 1 millón de millones de veces, y en una de esas tantas explosiones aparecería el cosmos tal y como lo conocemos. Qué interesante es esto, ¿no? Pensar que puede suceder. O sea que esto se armó de repente en una explosión. Y es muy sencillo, mire, de alguna forma este es un reloj. Este es un reloj que de alguna forma, aquí está. ¿Qué pasaría, digamos, si este reloj lo metiera, digamos, en esta página, así, lo meto, y qué pasa con esto? Lo sacudo, y ¡paz! ¿Ya se dieron cuenta cómo quedó? La carátula, todo destrozado. Ahora, la pregunta sería la inversa. Aquí había estas piezas así, y de repente aquí está la máquina, aquí está la carátula, aquí están las demás piezas, de alguna forma, ¿verdad? Aquí está su pila, aquí está su extensible, y así andaban por el mundo, ¿verdad? Todo eso. Se hizo así. ¿Y qué pasa con esto? De repente de todo eso, ¡paz!, aparece un reloj. ¿Cree usted que sería posible eso? ¿Cree que en un momento dado esto es lo que en un momento dado en el mundo sucedió?
Mire, salió un reloj después de manejar esto. Esto es imposible. Pero así lo manejan los que dicen no hay Dios. No podemos concebir eso. Bien, para el necio dice en su corazón no hay Dios. ¿Un necio qué es? Un necio no es alguien falto de inteligencia. Muchos ateos e incrédulos son sumamente personas cultas. Los necios son los que rechazan a Dios, el único que puede salvarnos. Esa es la situación, hermanos. La palabra hebrea para necio en ese salmo, ¿verdad? Es Nabal. Y ustedes conocen quién es Nabal en la Biblia. Nabal, digamos, implica, ¿verdad?, perversidad agresiva, personificada, digamos, en este Nabal de la Biblia en 1 de Samuel 25, un personaje siniestro. Entonces vemos, ¿verdad?, que David no solamente encontró que lo que el necio dijo fuera significativo, sino que de alguna forma, digamos, no solamente lo que dijo, sino en dónde lo dijo. Porque eso es importante. Si ustedes recuerdan el texto, dice el necio, ¿en dónde? En su corazón. Fíjese dónde lo está diciendo. No dijo, se paró en la ciudad o se paró en un coloquio, ¿verdad?, de científicos, y no, lo está diciendo en su corazón. De tal manera que el hombre que niega a Dios no solamente es turbado por las objeciones intelectuales, digamos, sobre la existencia de Dios. En su corazón desea que no exista. Y típicamente, digamos, por razones fundamentales morales. Porque ¿qué tal si sí existe? En su corazón está deseando, ojalá y no, ¿verdad? Yo digo que no hay Dios y ojalá y no exista. Porque si existiera, ¿qué va a ser de mí? ¿Se acuerda? Hace unas semanas vimos, ¿verdad? Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27 de la palabra de Dios. Entonces el necio dice, ¿y qué tal si sí existe? ¿Y qué tal si me muero ahorita? Y dice que está establecido que yo muero una sola vez y después voy a enfrentar un juicio. Entonces en su corazón el necio está deseando que no exista Dios. Por otro lado, note que el necio dice en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Esto significa que el necio no necesariamente anda diciendo a todo el mundo que no hay Dios. Más es alguien que en su corazón está albergando. O sea, en su corazón lo desea, en este sentido. A esto de alguna forma, digamos, se le llama ateísmo práctico. Cuando de alguna forma los ateos prácticos son sencillamente, digamos, en este caso, gentes sin Dios. Gentes que en la vida no reconocen a Dios y que viven como si no existiera. Y eso es peligroso, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que aunque dicen sí hay Dios, pero viven como si no existiera. Entonces, de alguna forma están haciendo un ateísmo práctico. Las implicaciones de esta blasfemia resultan como daño, como dijimos hace rato, para el ser humano. Fíjese el punto 2, el hombre sin Dios le preocupa a Dios. Podía ser como que lo odiara, ¿no? Podía ser como que Dios ya nada más está esperando para castigarlo. Podía pensarse como que Dios ya nada más está listo para vengarse de él. No, el hombre necio le preocupa a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. El versículo 2 del Salmo que estamos viendo, dice, desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Dios está observándolo, está atento. Mientras el hombre desea olvidarse de Dios, Dios jamás se olvida del hombre. Él siempre está observando al hombre. El hombre necio en su interior espera o desea que Dios nunca se aparezca. Pues como dije hace rato, teme el castigo. Pero es un deseo imposible. Porque Dios, de alguna forma, tiene los derechos como creador sobre su creación. Y aunque el hombre esté haciendo cosas indebidas, aunque el hombre esté haciendo cosas que desagraden a Dios, siempre va a tener, digamos, la vigilancia de Dios. Dios está pendiente con el deseo de que vuelva a Él. ¿Se acuerda cuando el hombre en la antigüedad, verdad, dice que estaba erigiendo una torre y estaba pensando en su corazón, ojalá vamos a llegar al cielo y vamos a ser famosos y todo eso? La torre de Babel. ¿Y Dios qué hizo? Dice, vio Dios que estaban haciendo eso y puso orden. O sea, Dios siempre está atento. Y cuando la humanidad en el tiempo también antiguo, ¿verdad?, se empezó a degradar y empezó a hacer
confusión y todo esto, ¿qué dijo Dios? Noé, mira, ven, hazte un arca porque va a hacer esto y esto. Y destruyó toda la humanidad, salvo a los que entraron al arca, 8 personas. Pero la invitación fue para todos. Porque de alguna forma Dios está atento, no está ausente. A veces pensamos como que Dios ya se olvidó. Pasemos como que ¿dónde estás, Dios? Que no ves. Dios está atento. Y dice aquí, ¿verdad? Quiere Él, si haya sensato y que busque a Dios. Número 3, vemos que el hombre sin Dios, ¿qué pasa? Se corrompe. Dice la Biblia en el versículo 3, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. Y fíjense que la palabra corromper viene de la palabra amargado. De alguna forma, siendo el significado de esta palabra, ¿verdad? Y es como una metáfora de las bebidas corrompidas. Estamos hablando, digamos, ya que está tomado de una referencia de una carne echada a perder, corrupta. Vemos ahí, ¿verdad?, que los hebreos tienen la misma palabra. Fíjense nada más, la Biblia está escrita en hebreo, griego y arameo, ¿verdad? Y latín. Bueno, ¿qué pasa con esto? Vemos ahí, ¿verdad?, que la palabra, en este caso, decíamos corrupta, tiene la misma palabra para pecado. Y la palabra pecado la asocian con los cuerpos muertos. ¿Cómo está un cuerpo muerto? Corrupto. Huele feo. Vemos ahí, ¿verdad?, que la palabra pecado, digamos, es asociación con peste. Entonces, de alguna forma, cuando hablan de pecado, es algo que está corrupto, que está echado a perder. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que se han corrompido. O sea, el hombre sin Dios está en pecado, está corrupto, está echado a perder. Eso es lo que significa. Y ahí miremos el cuadro, digamos, en este caso, ¿verdad? Cómo Dios, digamos, en el libro de Hebreos, lo voy a leer solamente, digamos, unos cuantos versículos. Si usted quiere leerlo en su casa, el libro de Romanos, 1 desde el 19, ahí habla de la culpabilidad del hombre. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y de alguna forma, ¿verdad?, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando de uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ello no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene. Ese es de alguna forma, digamos, el resultado de la corrupción. Y es lo que debemos entender, que no es algo que agrade. ¿Quién le gusta comer una carne corrupta? Una carne echada a perder, que ya huele feo. Solamente los buitres, los opilates, ¿verdad?, les encanta la carroña. Pero en su sano juicio, ¿quién le gusta? A nadie. Eso es el pecado. Así lo tipifica Dios. Ahora, vemos el punto 4, ¿verdad? El hombre sin Dios se vuelve atrás. Dice en la segunda parte del versículo 3, no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Porque a veces encontramos personas de buen corazón que dicen, pues yo no le hago nada. Pues yo no me he matado, no robo, no digo mentiras. O sea, yo no tengo problemas. Y de tal manera que ellos están pensando que cuando mueran van a ir al cielo así sin ningún problema, porque no han hecho nada. Pero la Biblia dice, y lo encontramos aquí, no hay alguien que haya hecho lo bueno, ni uno. Y encontramos en el Romanos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Por cuantos todos pecaron, y dice todos, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, de tal manera que no hay en la humanidad nadie, ni ha habido más que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Salvo de Él, todos hemos pecado. La Biblia es clara, nadie. Y aquí nos encontramos, no hay nadie que haga lo bueno.
Aquí David, digamos, está de alguna forma repitiendo esta parte, ¿verdad? Ahora, tal vez tú y yo podemos decir, pues yo no soy ateo. Y vemos ahí que de alguna forma sí creemos en Dios. Vemos que de alguna forma, aunque creamos en Dios, estamos incluidos en los que no hacemos cosas buenas. De tal manera que en ese sentido vemos que siempre hay algo que nos daña, que nos contamina. Y es nada más que en la universidad, digamos, en Estados Unidos, y en todas las universidades y academias de ciencia, se afirma que el hombre evoluciona. Pero aquí lo que vemos a la luz de la palabra de Dios, que en lugar de ir para adelante, va para atrás. Porque ahora se hacen cosas, lo que vimos en Romanos, cosas que no son normales. Personas que se sienten animales, personas que se sienten bebés, aunque tengan 60 años, 50 años, creen que son niños. Y dice, trátenme como niños, y entonces ya la ley está tipificando que se les debe respetar porque ellos son niños. Y el que es un hombre de 40 años dice, yo soy mujer y soy niña, y trátenme como niña, y se viste como niña. Y dice la ley en otros lugares, respétenlo porque es niña. ¿Cómo va a ser posible eso? Personas que se sienten, animales, y quieren que, digamos, que se visten como animales y se hacen tatuajes. Se inventaron, dice, una mente reprobada, dice la palabra de Dios. Esto no es de alguna forma, en lugar de ir para adelante, el hombre va para atrás. En los siglos pasados se dijo que la ilustración, ¿verdad?, y el desarrollo científico llevarían al ser humano a la etapa de la fraternidad perfecta. Todo esto, dice, nos va a llevar a una armonía y todo eso. Y lo afirmaron, digamos, en este caso, ¿verdad?, todos los intelectuales franceses en su tiempo, y sentaron los cimientos, digamos, de alguna forma, digamos, de la famosa Revolución Francesa. Sin embargo, esto no se cumplió. No se cumplió lo que habían proclamado los que proclamaron en este caso esto, ¿verdad? La historia les dijo 1000 veces que esto no era así. Fíjense que la Revolución Francesa degeneró en el terror de uno de sus protagonistas más destacados, Robespierre, este personaje que usó la guillotina para asesinar a todos los que no estaban de acuerdo con sus planes. ¿No que iba a haber armonía? Pol Pot es un líder comunista de Camboya. Dice que asesinó a 1/3 de la población camboyana. Si no hubiera intervenido, en este caso, el ejército de Vietnam, a esta persona demente, ¿verdad?, habría acabado con toda la población. ¿Dónde está la armonía? De tal manera que, ¿verdad?, que se hacen cosas diferentes. En el punto 5 vemos que el hombre sin Dios se vuelve cruel. Dice el versículo 4, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan a Dios. Parece que los que hacen iniquidad a veces parece que son fuertes y las llevan de ganar. A veces pensamos que la maldad está ganando. David se preguntaba si el pueblo de alguna forma de Dios fue abandonado hacia los necios, ¿verdad?, y hacia los corruptos de este mundo, como que dice, ya no tienen remedio, se lo están devorando. Aquellos, digamos, que a quienes, a los que no invocan a Dios. Ahora déjeme decir, ¿verdad?, que dice jamás invocan a Dios. ¿Y sabe quién no invoca a Dios nunca? Pues precisamente el que niega que no existe. Esos ateos prácticos, que aunque reconocen que hay un Dios, jamás lo invocan. Entonces están practicando un ateísmo como que de alguna forma buscan otras formas de salvación, otras formas de bienestar, otras formas de librarse de los problemas cotidianos, menos a Dios. ¿Y no se ha fijado que a veces así sucede? En la vida diaria, cotidiana, ¿verdad?, cuando alguien enferma, cuando alguien tiene un problema financiero, cuando alguien tiene un problema matrimonial, acude a otras instancias y menos a Dios. Ese es un ateísmo práctico, porque dice Dios no existe. Porque de alguna forma, si él considerara a Dios en su vida, lo primero que busca es a Dios. Y después Dios le va a dar las formas de cómo solucionar su problema.
le va a abrir puertas. La ausencia de Dios nos vuelve insensibles, de tal manera que no sabemos lo que es misericordia. Aquí encontramos otro punto, número 5. El hombre sin Dios será destruido. Dice el versículo 5, ahí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste porque Dios los rechazó. Hubo muchas ocasiones cuando Dios envió terror hacia los corazones de los enemigos de Israel. Ellos de alguna forma no temían a Dios. Por parte de los hombres eran temidos, ¿verdad? Y temieron, digamos, en este caso porque le tenían miedo al que protegía a los hombres, al pueblo de Israel. Y aquí encontramos que la ausencia de Dios en la vida del hombre nos acarrea desgracias. Dice, tú los avergonzaste porque Dios los desechó. Aquí Dios contesta al necio que le desprecia, ¿cómo es Dios? Ahora, sin embargo, parece que no fue solamente la negación por parte del necio hacia Dios, la cual, digamos, en este caso ha provocado al Todopoderoso. Fue más el ataque señalado del necio en contra del pueblo de Dios. O sea, no se paró el necio y desafió a Dios. Y dice, no existe, no creo, hazle como quiera. No, sino más bien se ensañó con el pueblo de Dios. Y de alguna forma, digamos, podríamos decir que atacar al pueblo de Dios es tan necio como negar la existencia misma. Y vemos ahí, ¿verdad?, que cuando el gobierno dicta leyes que van en contra de la palabra de Dios, está diciendo con sus hechos que no existe. Porque la palabra de Dios dice una cosa y ellos con sus leyes quieren imponer otra cosa. Entonces están actuando como necios, como ateos, ¿verdad?, que no consideran a Dios. El cristiano tiene como premisa lealtad y fidelidad completa a la palabra de Dios, pase lo que pase. Eso es algo que grave y que nos debe confrontar, porque tenemos que tener claro, ¿verdad?, que ante todo está Dios. Y Dios nos manda, como dijimos hace rato, a sujetarnos a las autoridades. Pero debemos orar porque esas autoridades sean temerosas de Dios, que tomen en cuenta a Dios, para que dicten leyes que no contradigan la palabra de Dios. Tenemos, por último, necesitamos volvernos a Dios y poseer su salvación. Dice el versículo 6, quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. David sabía que Dios era refugio para su pueblo y que los hacedores de iniquidad jamás ganarían. Esto lo sabía David. Por eso era difícil el de ver ese preciso momento. Así que David expresó un gran deseo de que Dios nos trajera victoria y liberación, digamos, de lo que él había prometido a su pueblo. Esto no necesariamente era el cautiverio de Babilonia, que ocurrió en generaciones anteriores. Aquí la cautividad se utiliza en un sentido general, hablando, digamos, de cualquier tiempo o situación en donde el pueblo de Dios se está oprimido y puesto a servidumbre. Aquí tomamos la frase cuando Dios restaure a su pueblo, o en otra versión, volver de la cautividad. Es en el sentido de lo que admite, ¿verdad?, en este caso, la liberación de las desgracias. Estamos siendo bombardeados con múltiples ataques a nuestras familias y a nuestros hijos en especial. Muchos no han entendido el verdadero ataque de que estamos sufriendo en una forma abierta, en un desafío abierto a nuestra fe y al derecho inalienable de educar a nuestros propios hijos. Y no permitir que personas sin ningún temor de Dios los quieran encauzar, como dice el libro de Romanos, a un mundo depravado y vil. Eso es algo serio. El Salmo 53, como otros pasajes de la Biblia, nos enseña la actitud negativa de los hombres hacia Dios, ¿verdad? Tiene implicaciones que no solo afectan al hombre en lo individual, sino también a sus semejantes.
Si alguien dice, no existe Dios y me quito la vida, bueno, pues es su problema. Pero no, dice, no hay Dios y quiere quitarle la vida a los demás. Y quiere quitarle la vida a los pequeños. Y quiere hacer esto indebido. Entonces, el problema no es que es contra ellos o los daños, sino los comparte con sus semejantes. El hombre creyente, ¿verdad?, vive de acuerdo a las demandas de la palabra de Dios, por supuesto. Pero el hombre que no tiene temor de Dios vive abiertamente en contra de Dios. Y sus acciones solo traerán miseria a sí mismo, a su familia y a sus semejantes. Podemos ver, de alguna forma, ¿verdad?, cómo se está apareciendo a nuestros tiempos esta situación. Podemos vivir sin algunas cosas, prescindir de muchas situaciones. Podemos cancelar varias costumbres, ¿por qué no? Pero déjeme decirle algo claro, vivir sin Dios nunca va a ser posible. Sin antes corrompernos, volver atrás nuestra vida vieja y volvernos más crueles. Termino en este desafío, en esta tarde. Si no conoces a Dios, urge que conozcas a Dios. Si te has alejado de Dios, urge que vuelvas a Dios. Si has estado haciendo tu propia voluntad, urge que obedezcas a Dios. Si has estado disfrutando de las bendiciones de Dios sin hacer nada para su obra y para su reino, urge que le sirvas, urge que difundas el mensaje de salvación. Si has conocido a Dios, agradécele y compártelo con otros que aún no lo conocen. No te dé miedo, no te dé temor, no te dé pena. Estás compartiendo vida. Cuando otros comparten muerte o distracción, tú estás compartiendo vida. Y un día, por esa decisión que tomes, muchos estarán en la presencia de Dios cuando Dios los llame a su presencia. Muchos los verás en el cielo. Muchos se encontrarás, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te veo? Qué bueno que... ¿Te acuerdas del mensaje que me enviaste? ¿Te acuerdas de la invitación que me hiciste? ¿Te acuerdas que una vez me compartiste? Bueno, pues no estábamos cerca, pero busqué a Dios en otro lugar y me reañadí y ahora soy creyente. Esa es una bendición. Muchos estarán en el cielo por ti. Ese es algo que debemos entender. Fíjense que el peor momento de un ateo es cuando siente gratitud y no tiene a quién darle gracias. El cristiano ya sabemos qué pasa. Cuando tú y yo sentimos gratitud, ¿qué hacemos? Gracias, Señor. Compartimos palabras de testimonio y lo agradecemos si tenemos oportunidad materialmente, físicamente, económicamente, espiritualmente. Gracias por el testimonio de que Dios me bendijo, Dios me sacó de este problema, Dios me ha sanado, y eso es, el cristiano sabe cómo hacerlo y a quién hacerlo. Pero el ateo, cuando tiene una gratitud, tiene un problema. ¿Y ahora a quién le agradezco? ¿Al cosmos? ¿A cuál planeta? ¿O a quién? El Señor dijo, ¿verdad?, en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, no somos nada. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ahora sí podemos caminar en la vida seguros, con fe. Y cualquier circunstancia que atravesemos, como esta que hemos estado pasando, u otras que llegaran a venir, con Dios somos más que vencedores. ¿No te gustaría tener esa confianza, esa fe y esa certeza de que Dios está en tu vida? Tú tienes la alternativa, tú tienes la invitación y tú tienes la última palabra. Acuérdate que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Si tú tomas la oportunidad de tener a Dios en tu vida, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y entregarle tu alma, no te preocupes,
el día que Dios te llama a tu presencia, ese juicio va a ser de bendición, ese juicio va a ser de premiación. No hay miedo, no hay temor. La diferencia es esto. Pero el no tener a Dios en la vida del hombre, hay consecuencias. Oremos por los que no tienen a Dios en su vida. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por los legisladores, por aquellas personas que hacen las leyes, que sean sensibles, que sean temerosos de Dios. Y si alguien tiene algo en contra de Dios y su voluntad, que Dios ponga orden en su vida para que gane siempre el bien ante todos. Vamos a orar por nuestras autoridades y por todos los que necesitan de Dios en su vida. Padre nuestro, en esta hora queremos pedirte, especialmente por aquellos que, Señor, no son personas ignorantes, no son personas que no tengan conocimientos intelectuales, sino son personas, Señor, que su necedad les ha impedido reconocer que hay un Dios todopoderoso. Te pedimos que sus corazones sean abiertos. Si hay alguno, Señor, que ha escuchado de tu palabra, si hay algunos que la ha rechazado o que ha sido indiferente, este día puede ser de bendición. Que ninguno viva sin Dios, que todos vivamos quieta y reposadamente cuando ponemos a nuestras autoridades en tus manos, para que les dé sabiduría, que guíen a este país, Señor, en bienestar. Bendice a nuestro gobernador, bendice a nuestro presidente municipal y Padre nuestro, a todos los que están, dice tu palabra, en eminencia, porque cuando ellos están bien y son temerosos de Dios, el pueblo vive también en bienestar. Te rogamos, Señor, por los que están enfermos, por los que están, Señor, sufriendo y los que han tenido alguna pérdida en su familia. Consuela sus corazones, Padre. Queremos que Dios viva cada día más en nuestra vida y en nuestro corazón. Y queremos que ese Dios que vive lo podamos compartir a otros que no lo tienen. Padre nuestro, en tus manos encomendamos nuestras vidas hoy y siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Me da mucho gusto poderlos saludar.